Bueno, vamos a dar inicio al tutorial cómo crear un objeto en Java, continuando con la serie de tutoriales diseñados por el profesor Jairo Molina. En este caso, vamos a empezar a diseñar una plantilla que nos permita definir el tipo de objeto. Vamos a crear en File, New, Java Project. Vamos a crear en este caso un proyecto, vamos a llamarlo proyecto objeto. Decimos finish y procedemos ahora a crear la clase. Vamos a crear el paquete. Vamos a crear un paquete sencillo. Vamos a crear el paquete, voy a llamarlo objeto, ¿sí? Y procedemos ahora a crear la clase. Vamos a crear nuestra primera clase que va a contener el nombre de la clase como tal sin el main. En este caso vamos a crearlo llamado persona en mayúscula como hemos explicado y sin el main. Ahí establecemos el nombre de la clase. Como podemos observar acá, vamos a doble clic para agrandarlo. Vemos el nombre de la clase. En la clase va a contener todas sus variables que contienen las características de cada caso van a ser privadas, porque no van a ser accedidas fuera de la clase, sino solamente dentro de la clase. En este caso colocamos el prefijo privado y empezamos a definir los tipos de la variable. Vamos a empezar con una cédula, debe ser long, cédula. Vamos a crear, toda persona contiene su cédula. Procedemos con la variable ahora apellido, que sería string apellidos. Tenemos ahora nombres y vamos a colocar sexo, sería de tipo char, un solo valor sexo. Este sería lo que contiene una clase. La clase está compuesta por variables y funciones llamadas también métodos. Las variables contienen las características del, digamos, del objeto, y vendría ahora lo que es los métodos, que son los que establecen el, el comportamiento de esa clase. Fíjense, aquí comenzamos. Vamos a crear nuestro primer método, el método que se debe crear una clase, que sería el constructor. ¿Qué viene siendo el constructor? El constructor viene siendo un, un método que se encarga de inicializar y reservar en memoria el espacio de las variables que tenemos definidas en la clase. En este caso, el constructor debe llevar el mismo nombre de la clase y el tipo es la misma clase. Los métodos son públicos y colocamos el nombre persona. ¿Por qué? Porque es el nombre de la clase. Vamos a hacer el primer constructor sin paso de parámetro. En este caso, vamos a inicializar todas las variables. Cuando manejemos las variables de la clase, se recomienda utilizar el prefijo this. Esto con el propósito de asegurarnos que estamos trabajando con las variables de la clase. En este caso, cédula. Cédula, como es entero, vamos a decir que lo inicializamos en 0. Tenemos ahora apellidos, que sería igual nulo. ¿Por qué? Porque los string en vacío. This, nombres, igual a nulo. Y procedemos, en este caso, a this sexo. Vamos a colocarlo en blanco. Vamos a colocarle, acuérdense que los caracteres, igual que en C++, se manejarán de esta manera. Fíjense que aquí nos está dando un error. Nos está indicando que constante. Hay un error acá. Fíjense que vamos a colocarlo nulo. Tampoco nos debería aceptar. Entonces, ok, no he especificado el espacio. Fíjense que no acepta el nulo porque no es string. Doble comilla tampoco, y tendría que ser entonces comilla simple con un espacio indicando que está en blanco. Fíjense que hasta ahora este es nuestro primer método, que sería persona. Vamos a crear ahora la clase o el programa principal que nos invocaría o tendría los servicios de la clase como tal. Vamos a crear dentro del mismo paquete una clase, vamos a llamarla
principal persona, y vamos a indicar que es el main y le damos finish. Aquí procedemos, vamos a colocar esto, quitar estos comentarios, y aquí vamos a crear entonces la variable de esa clase que va a invocar, que sería objeto. Aquí se habla de objeto. Sabemos que el método que estamos, perdón, la clase que estamos creando se llama persona. Bueno, persona, y vamos a crear nuestra variable. Vamos a llamarlo ciudadano 1. De esta manera lo que estamos es definiendo una variable tipo objeto persona. ¿Ok? Vamos ahora a lo que se llama instanciar o terminar, digamos, de definir esa variable, que sería instanciarlo. Para ello se invoca el constructor ciudadano 1 y utilizamos la cláusula new. New nos está indicando que vamos a crear o reservar en memoria, en este caso vacío, todos los componentes que contiene, que debe contener persona, como son las variables cédula, apellidos, nombre y sexo, en blanco. Esta es una manera de instanciar. Podemos crear tantas variables tipo persona, y cada vez que queramos tenemos que instanciarla. Hay que recordar que esto sería instanciar. Se habla de instanciar a nivel de objeto. Ok, vamos a definir otro constructor. Podemos sobrecargarlo. Ok, entonces podemos llamarlo public persona, pero esta vez este objeto, perdón, este constructor, vamos a hacerlo con paso de parámetro. Entonces decimos long xset, para abreviar un poco, string, tendríamos x persona, una variable auxiliar, tendríamos string x nonc, para abreviarlo, y tendríamos char xset. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Bueno, se van a guardar estos parámetros en las variables originales, las variables de la clase. This, en este caso cédula, va a tomar lo que trae x cédula, en este caso el parámetro. This punto apellido va a tomar lo que tenga x apellido. Perdón, aquí hay un error, vamos a corregir, aquí no es persona sino apellido, vamos a colocarlo AP, entonces aquí sería x AP. This punto nombre igual a x nom, y tendríamos this sexo igual a x sexo. Seguimos, después de haber creado el constructor con los parámetros que van a iniciar a traspasarse, nos vamos a crear el objeto. En este caso, en principal persona, creamos un segundo objeto de tipo persona, ciudadano 2, pero lo vamos a instanciar con valores iniciales diferentes. Ciudadano 2 igual a new persona. En este caso usamos el segundo constructor que acabamos de crear, persona 2. Procedemos a colocar la cédula, como es numérica, no va entre comillas. Caso diferente al de string apellido, que sería Molina, igual que el nombre, entre comillas, un valor que sería Jairo. El sexo, en este caso es char, va a comilla simple. Colocamos la inicial, en este caso M, su respectivo punto y coma, y vamos a observar la corrida, guardamos y ejecutamos. En este caso no se observa nada porque no estamos interactuando con el usuario, pero el programa está reservando tanto en ciudadano 1 como en ciudadano 2 valores. En este caso, el ciudadano 1 en persona lo que hace es tanto la cédula como apellidos, nombre y sexo en valores en blanco y en 0. El ciudadano 2 lo que hace es asignarle los valores en tiempo de ejecución, la cédula, el apellido, el nombre y el sexo, que son almacenados en persona 2. Esperando que sea de agrado, vamos a seguir con el siguiente tutorial sobre la construcción de este proyecto. Muchas gracias.